Era una tarde dorada cerca de Sevilla, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los campos olivares, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y suaves sombras alargadas. La carretera estaba casi desierta, tranquila, como si el tiempo avanzara más despacio allí. De pronto, un coche de alta gama comenzó a fallar. Tosió una vez, otra más, y se detuvo completamente en medio de aquel silencio. Al volante estaba Carmen López, una reconocida empresaria madrileña, siempre elegante, firme, segura, con una vida marcada por compromisos, poder y decisiones rápidas. Carmen tenía prisa, tenía reuniones, tenía un mundo exigiéndole respuesta. Pero en ese instante, nada de eso importó. El coche no respondía y ella se vio obligada a detenerse. Por primera vez, no mandaba ella, mandaba el destino. Frente a ella solo había un pequeño y antiguo taller mecánico a la orilla de la carretera, con la pintura desgastada y un cartel inclinado que decía «Taller de Andrés». Era el tipo de lugar donde Carmen nunca imaginaría parar, pero no había alternativa. Bajó del coche con actitud firme, pero con cierta incomodidad. El contraste era evidente, su apariencia sofisticada frente a un lugar humilde, sencillo, casi olvidado por el tiempo. Desde el interior del taller salió Andrés Martín, un hombre de 40 y tantos años, con manos marcadas por años de trabajo y ojos tranquilos, de esos que transmiten serenidad sin esfuerzo. Andrés vivía de ese taller modesto y de una responsabilidad aún mayor: cuidar solo de su hijo pequeño, Diego, un niño alegre de 8 años que era su mayor orgullo y su razón de luchar cada día. No se sorprendió por el coche caro ni por la presencia de una mujer tan imponente. La miró con respeto, pero sin miedo, sin servilismo. Se acercó, escuchó con calma y se dispuso a ayudar como lo hacía siempre. Carmen habló con el tono acostumbrado de quien está acostumbrada a mandar, pidiendo rapidez, casi exigiendo. Pero Andrés, sin perder la amabilidad, dejó claro que haría todo lo posible, siempre que terminara antes de la noche, porque debía cenar con su hijo. Aquellas palabras la desconcertaron. Nadie acostumbraba poner límites frente a ella. Nadie le hablaba desde la prioridad de la familia por encima del dinero. Mientras Andrés trabajaba con paciencia, Carmen comenzó a mirar alrededor. El taller era humilde, pero muy ordenado. Las herramientas viejas, sí, pero cuidadas con cariño. En un rincón, una mochila infantil y una pequeña chaqueta doblada mostraban una vida sencilla, pero llena de afecto. Carmen, que siempre vivía entre oficinas de cristal, relojes caros y agendas apretadas, sintió algo extraño. No era compasión, era admiración y quizás un leve pinchazo de nostalgia por cosas que había dejado atrás hacía mucho tiempo. Andrés revisó el coche con calma, sin exagerar, sin alardear. Cada movimiento era seguro, responsable. Él no buscaba impresionar, solo cumplir bien su trabajo, y lo consiguió. En poco tiempo, el coche volvió a rugir con vida, funcionando mejor de lo que Carmen recordaba. No lo podía creer. Lo que otros talleres modernos no habían resuelto, aquel hombre lo logró con paciencia y conocimiento. Ella intentó pagarle más de lo normal, como siempre hacía para imponer su poder. Pero Andrés se negó. Solo quería lo justo, lo suficiente para seguir adelante con su vida y cuidar de su hijo. Esa dignidad la desarmó completamente. Nadie le rechazaba dinero, nadie la hacía sentir pequeña frente a algo tan grande como la honestidad. Carmen volvió a la carretera, pero no era la misma. Conducía despacio, pensativa, como si el motor no solo moviera el coche, sino también algo dentro de ella. Detrás, Andrés cerró el taller, recogió la mochila de su hijo y se marchó a casa, sin imaginar que aquel encuentro aparentemente casual estaba destinado a marcar el rumbo de dos vidas que nunca debieron cruzarse, pero lo hicieron justo cuando más lo necesitaban, aunque ninguno lo supiera todavía. Los días siguientes, Carmen regresó a Madrid, pero Sevilla no salía de su mente. Entre reuniones,
cifras millonarias, decisiones importantes y agendas apretadas, el recuerdo de aquel hombre tranquilo, aquel taller humilde y aquel niño invisible pero presente en cada gesto de Andrés seguía golpeando su corazón. Por primera vez en muchos años, el silencio de su casa lujosa pesaba más que cualquier responsabilidad. Había algo en esa experiencia que no podía ignorar. Una mañana, mientras los ejecutivos discutían estrategias y beneficios, Carmen se dio cuenta de que no estaba escuchando nada. Su mirada estaba lejos, en aquella carretera tranquila, en el olor a aceite, en la serenidad de un hombre que, aún con poco, parecía tenerlo todo. Al terminar la reunión, tomó una decisión impulsiva pero clara. Sin avisar a nadie, volvió a conducir rumbo a Sevilla. No iba por obligación, iba porque su corazón lo pedía. Cuando llegó, Andrés estaba abriendo el taller. Al verla, pensó que el coche había vuelto a fallar. Pero Carmen sonrió suavemente y explicó que no estaba allí por el coche, sino por él y por ese lugar. Caminó despacio por el taller, observando todo con más atención que la primera vez. Preguntó por el trabajo, por la vida allí, por Diego. Andrés respondió con sinceridad, sin dramatizar. La clientela era poca, las cuentas difíciles, pero nunca faltaba amor en casa. Cuando mencionaba a su hijo, la voz se le ablandaba, como si el mundo entero se resumiera en ese niño. Carmen escuchó en silencio y se vio reflejada de otra manera. Ella tenía riqueza, prestigio, reconocimiento, pero tenía algo que Andrés conservaba y ella había perdido hace tiempo: conexión humana. Entonces habló. Le contó su idea. No quería ayudarle con caridad ni regalarle nada. Quería invertir, modernizar el taller, traer nuevos clientes, convertirlo en referencia sin que Andrés perdiera su esencia. Porque ella no había visto solo un buen mecánico, había visto un hombre íntegro. Andrés quedó inmóvil. Aquello era demasiado grande. Era una oportunidad inmensa, pero también un riesgo enorme. Él conocía el peso de las promesas, sabía lo que era perder y tenía miedo. Miedo de depender, miedo de fallar, miedo de comprometer el futuro de su hijo. Carmen percibió la duda y habló con calma. No quería cambiarlo, quería apoyarlo, y si él aceptaba, sería de igual a igual. Pasaron algunos días. Carmen volvió a Madrid, pero dejó su propuesta abierta. Andrés guardó la tarjeta junto a recibos atrasados, papeles desgastados y sueños guardados. Cada noche pensaba. Miraba a Diego dormir, miraba la casa pequeña, miraba el futuro incierto. Y entendió que quizás esa oportunidad no había llegado por casualidad. Una noche, mientras el silencio cubría la ciudad, Andrés se sentó en la mesa, cerró los ojos y respiró profundo. No temía trabajar, temía creer demasiado, pero por su hijo decidió arriesgar. Tomó el teléfono. Carmen contestó casi al instante. Su voz temblaba, pero firme, cuando dijo que aceptaba, con una condición. Nada jamás podría estar por encima de su papel como padre. Carmen sonrió emocionada. Era exactamente por eso que había pensado en él. A partir de entonces, todo comenzó a cambiar. Llegaron nuevas herramientas, mejoras en el taller, clientes curiosos y esperanza renovada. El lugar ganó vida, movimiento, ilusión. Pero junto con la luz siempre aparece la sombra. Mientras el éxito crecía, también crecían las miradas, los comentarios, la presión y el peso de algo que, aunque parecía maravilloso, también podía volverse muy frágil. Y aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, ese nuevo camino no tardaría en ponerlos a prueba de una forma dolorosa y profunda. El tiempo pasó y el taller de Andrés comenzó a transformarse por completo. Lo que antes era un lugar silencioso y casi invisible se convirtió en un punto de referencia en la región. Llegaban coches de ciudades cercanas, personas confiando en su trabajo, recomendándolo, admirando su dedicación. Diego sonreía más,
Carmen viajaba con frecuencia a Sevilla, acompañaba el proceso y entre ambos nació algo más que una alianza profesional. Nació respeto, cariño y una conexión silenciosa que ninguno se atrevía a nombrar. Parecía que, después de tantos golpes, la vida por fin estaba sonriendo. Pero cuando la vida crece, también crece la presión. Y la presión, tarde o temprano, cobra su precio. Primero llegaron los comentarios malintencionados, vecinos que no entendían cómo un taller humilde había prosperado tan rápido, personas insinuando que Andrés debía algo, que esa oportunidad no era tan limpia como parecía. Rumores, envidias, lenguas que hieren más que cualquier golpe físico. Andrés decía que no le importaba, pero por dentro dolía profundamente. Toda su vida se había sostenido en la honestidad y ahora parecía cuestionada. Al mismo tiempo, el aumento del trabajo trajo más responsabilidades, horarios más largos, decisiones complicadas, riesgos más altos. Andrés empezaba a sentir el peso del miedo. Miedo a decepcionar, miedo a fallar, miedo a perder aquello que apenas estaba aprendiendo a disfrutar. Porque ahora no estaba protegiendo solo a su hijo, estaba sosteniendo también la confianza de Carmen, el respeto de la comunidad y el sueño que nunca se había permitido tener. Carmen también sentía el cambio. Había invertido algo mucho más valioso que dinero, había invertido sentimiento, y eso la hacía vulnerable. Empresarios curiosos comenzaron a acercarse, algunos con ofertas tentadoras, otros con intención de destruir. Ella protegía el proyecto como podía, pero sabía que estaban entrando en un terreno peligroso. Y lo peor estaba por llegar. Un día, un coche de altísimo valor económico sufrió una avería después de salir del taller. Aunque Andrés había trabajado con precisión, el cliente lo acusó directamente. Se habló de demanda, de culpa, de negligencia. La ciudad murmuró. Las miradas, antes llenas de admiración, se volvieron duras. Era como si, de repente, todo el edificio que habían construido comenzara a tambalearse. Andrés sintió algo romperse por dentro. Sus noches se volvieron largas, sus silencios más pesados. Trabajaba con la mirada perdida, con el pecho apretado. Diego lo miraba sin comprender, solo sintiendo que su padre estaba triste. Carmen intentaba sostenerlo todo, pero también estaba herida. Era la primera vez que veía tan de cerca la posibilidad de perder lo que más corazón había puesto en su vida. Y entonces llegó lo peor. La distancia. No fue una pelea, no hubo gritos, solo silencio. Andrés comenzó a encerrarse en sí mismo. Cada día hablaba menos, confiaba menos, sonreía menos. Carmen, que siempre había sido fuerte, empezó a temer. Temía no por el negocio, sino por él, por aquel hombre que había conocido luchador, firme y sereno, y que ahora estaba siendo consumido por la presión. Una tarde, tras recibir más noticias desalentadoras, Andrés permaneció solo en el taller. Miró las paredes que ahora contaban su historia, miró las herramientas que habían sido su vida, miró la foto de Diego pegada en la pared y sintió que quizá todo aquello era demasiado, que quizá no estaba hecho para sueños grandes, que él era un hombre sencillo intentando vivir en un mundo demasiado grande. Fue entonces cuando, con el corazón quebrado, pensó algo que jamás habría imaginado. Tal vez lo mejor era rendirse, tal vez debía dejarlo todo antes de perder más. Y en ese pensamiento, la historia llegó a su punto más frágil, justo donde cualquier decisión puede cambiar para siempre el destino de quienes ya no saben si avanzar o dejar que todo se apague. La noche cayó silenciosa sobre Sevilla cuando Andrés, agotado por dentro, permanecía solo en el taller. El eco de la ciudad se apagaba lentamente y solo quedaban el ruido lejano de algún coche y el latido acelerado de su propio corazón.
Se sentó frente al vehículo que había provocado toda la tormenta, con las manos apoyadas sobre sus rodillas y la mirada perdida. Por primera vez en años se sintió pequeño, no como mecánico, sino como hombre. Dudó de sí mismo, de su valor, de su capacidad. Pensó en Diego, en su futuro, en el sueño que estaba construyendo, y el miedo le susurró que quizá lo mejor era renunciar antes de perderlo todo. Fue entonces cuando alguien entró sin hacer ruido. Carmen. No llegó como empresaria poderosa, ni como inversora segura, sino como una mujer que también había sufrido, perdido y aprendido a levantarse. Lo encontró allí, derrotado, con el alma cansada. Se acercó despacio y por primera vez Andrés no fingió fortaleza. Le confesó todo, el miedo, la vergüenza, la presión, el temor a fallar no solo como profesional, sino como padre. Dijo que quizá un hombre sencillo como él no estaba hecho para soñar tan alto. Carmen escuchó cada palabra con lágrimas contenidas. Luego habló con una calma firme que no dejaba espacio para dudas. Le recordó el primer día en que lo conoció, cuando el coche de ella se detuvo en plena carretera. Le recordó su serenidad, su dignidad, su capacidad de poner el amor por su hijo por encima de cualquier cantidad de dinero. Le dijo que la verdadera grandeza no se mide por el tamaño de los triunfos, sino por la honestidad con la que alguien enfrenta la vida. Y Andrés, le aseguró, era uno de los hombres más grandes que había conocido. Decidieron enfrentar el problema juntos, no como socios de negocio, sino como personas que confían. Buscaron peritajes, consultaron especialistas, revisaron cada detalle con calma. Y la verdad finalmente salió a la luz. No había habido negligencia. Se trataba de una falla técnica rara, documentada, que no dependía de Andrés. El cliente comprendió, la amenaza desapareció y el peso que parecía aplastarlo comenzó a deshacerse poco a poco. El taller volvió a respirar. Los rumores se apagaron. Muchos que habían dudado regresaron con la cabeza baja. Otros, en silencio, aprendieron a respetar. Andrés no volvió a ser el mismo. Fue mejor. No porque no sintiera miedo, sino porque había aprendido que el valor no está en no caer, sino en tener la humildad de pedir apoyo cuando las fuerzas tiemblan. Carmen, por su parte, entendió que aquel proyecto era mucho más que una inversión. Había encontrado allí humanidad, verdad, sentido, algo que ni el dinero ni el éxito jamás le habían dado. Diego siguió siendo el corazón de todo. Creció viendo a su padre luchar con dignidad, levantarse cuando parecía imposible y mantener siempre el amor por encima del orgullo. Y Carmen, que antes vivía rodeada de lujos y soledad, encontró en esa familia sencilla una calidez que hacía años había olvidado sentir. Con el tiempo, el taller se convirtió en referencia, pero no solo por la calidad de las reparaciones. Era admirado por la historia que representaba, la de un hombre que no se vendió, una mujer que aprendió a sentir y un niño que fue el motor silencioso de todo. Una historia donde no ganaron los más ricos, sino los más humanos. Hoy, aquel pequeño taller en las afueras de Sevilla no es solo un negocio, es un símbolo de coraje, dignidad, responsabilidad y corazón. Una demostración de que a veces la vida nos obliga a detenernos para mostrarnos el camino correcto, que no importa cuánta riqueza se posea si el alma está vacía, que al final lo que realmente sostiene el mundo son las personas que deciden actuar con honestidad y amor. ¿Y tú, que estás escuchando esta historia, has vivido alguna vez algo que te obligó a replantearte la vida? ¿Conoces a alguien sencillo que, sin grandes lujos, te haya enseñado el verdadero valor de las cosas? Cuéntanos en los comentarios, queremos saber tu experiencia. Si historias como esta tocan tu corazón y te recuerdan que aún existen personas buenas, humanas y llenas de valores, te invito a seguir nuestro canal. Aquí siempre encontrarás relatos que emocionan, inspiran y nos recuerdan que todavía vale la pena creer en la gente.